que las comidas en Metanlá tienen que ser bien cocinadas. Bien cocinadas porque en Metanlá y Boroba Sojano y Malé dice que Obolodonye, ahí Osbalú ayer se alimentaba de comidas que no estaban bien cocinadas. Y entonces él salía en las noches a, a lo que es, se comía toda la comida que no estaba cocinada, o sea, se encontraba los animales, se los comía medio podrido, no podrido, pero sí los cocinaba con carbón, los cocinaba con madera, la prendía en fuego, pero no cocinaba los animales como tal, bastante como se debería de cocinar. Y no podía dormir en las noches, entonces dice que Osbalúa salía a la calle, vagaba por las calles y todas las sobras que tiraban las personas, especialmente animales, cogía, los cocinaba poquito y por no cocinarlo bien se los comía y empezó a producir enfermedades, empezó a producir viruelas, empezó a producir enfermedades dermatólogas, empezó a producir todas estas enfermedades en Metanlá. Y era muy promiscuo. Entonces, ya su padre Osbatalá le había dicho, recuerden que Osbatalá y Osbalú ahí son de la misma tierra, de la tierra Benin, del grupo étnico de los Ehuefón, de los que hablan Fon. En realidad la lengua arará no se llama arará, se llama Ehuefón, Ewe, rayita, van juntos, Ewe, rayita, guión creo que se dice, ¿no? Ewe, guión, Fon, ¿no? Es los Ehuefón. Y damas y caballeros, y entonces, ¿qué sucedió? Que promiscuamente él era muy deliberado y se empezó a acostar con todas las mujeres, con todas las personas, y lo mismo tenía relaciones con una hoy, que con otra mañana, que con otra pasado, y empezó a regar. Esta es una de las versiones Lucumí. Hay varias versiones, vuelvo y repito, va a la redundancia, en muchas historias, tanto Lucumí como Yorubá, como Ewefón, o sea, como de Benin, del Bodum, del Bodum Fa, de cómo Osbalú Aye hace su transición, does his transition from one land to another, hace su transición de una tierra a otra. Pero en realidad esta transición es una transición metafórica. Él nunca se fue de un país a otro, él se fue de una tierra a otra. Hay una diferencia entre pasar por una tierra u otra y entre ir de un país a otro. ¿Ok? Porque históricamente está comprobado que Osbalú Aye, a lo que en Cuba se le llama San Lázaro, Osbalú Aye nunca vivió en Oyó, ni en Ife, ni en Nigeria. Sus relatos son de Benin, porque es un oricha de Benin, que antes se llamaba Dahomey, antes de la conquista de los franceses. Por eso es que en Benin hablan francés. Los ingleses conquistan a Nigeria, por eso que Nigeria habla inglés, y los franceses conquistan a Benin. Por eso es que Benin se mezcló el francés ahí, en Benin hablan francés, el idioma oficial es francés, y los haitianos y toda esta gente, y el vudú y toda esta gente que salieron de Benin, por eso es que toda esta gente hablan francés. El patuá de Jamaica, el criole de Zapazéana Bulea Aguilelie, que es el idioma, el dialecto, bueno, es un idioma haitiano, está mezclado con francés, mitad francés y mitad Congo-Benue, que en Benin se habla una lengua que no es el Yoruba. Hoy en día sí hablan un poco de Yoruba, pero ahí se habla una lengua diferente, que es el Ehuefón, que es lo que en Cuba erróneamente o erradamente se le llamó arará, por otras razones que no tienen nada que ver con el dialecto o con los idiomas, que de eso vamos a hablar ahora en estas clases que estamos entrando ahora en la clase de la Escuela de Caracol en Metanlá, porque cuando se habla de Metanlá hay que hablar de San Lázaro,
hay que hablar de Osvalú Ayer, hay que hablar de los Arará y hay que hablar de todas estas cosas para entender su parte histórica, su parte mística, su parte mitológica y su parte filosófica y cultural, mayormente. Entonces, bueno, para hacerle larga historia corta, se dice que Osvalú Ayer era muy promiscuo y empezó a expandir las enfermedades en toda la tierra y empezó a enfermar todas las mujeres. Las mujeres, al empezar a dar a luz, empezaron a dar a luz niños deformes, niños que se arrastraban porque no tenían fuerza en las piernas, porque nacían con enfermedades dermatólogas, nacían con la sangre podrida. Por eso la gente habla de Oché. No, en Oché se trancó la sangre. No me digas más mentira, que yo no aguanto. Llega 50 años con la misma mentira. Que Oché no. Oché dice sangre que corre por las venas. En Oché no se pudre ninguna sangre. En Oché lo que si tú te detienes, se estanca la sangre. Si tú detienes tu vida, detienes tu trabajo, te coge ese IQ, en Oché la persona siempre tiene que estar activo porque dice, habla la circulación de la sangre, que es lo que mantiene al cuerpo activo, lo que mantiene el cuerpo vivo. Fíjate si es así, que Oché es un orden que cuando vemos un cardiólogo que el corazón está, ¿cómo es que está el corazón cuando lo vemos por una máquina de un cardiólogo? Ti, 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 ti. Eso es lo que es la sangre. ¿Y que nos viene hablando de eso? Bueno, que en la vida siempre vamos a tener nuestras altas y nuestras bajas, porque en el día que la montaña sea plana, no es vida. Esa es una de las enseñanzas más grandes de Oché, a diferencia de Metanla, que habla completamente lo contrario. O sea, que te dice Oché, por muy perfecta que sea tu vida, aunque seas millonario, aunque seas pobre, aunque tengas estabilidad, aunque sea lo que sea, tiene que tener problemas la vida. Porque al momento, ya sea problemas sociales, psicológicos, problemas en el matrimonio, problemas matrimoniales, laborales, económicos, cualquier tipo de problema. Si no tenemos altas y bajas, estaríamos muertos. Entonces, todo el pueblo va a donde está Batalá y le dice, mira, mi padre, este hombre mira lo que está haciendo. Entonces Batalá regaña a Osvalú Ayer, y Osvalú Ayer lo que hace, que se llamaba Omordé. Osvalú Ayer se llamaba Omordé, se llamaba Omolú Ayer, Omoilú Ayer, tuvo muchos nombres. Tuvo otro nombre que se llamaba Omobitasa. Otros dicen que Omobitasa era el hijo de Osvalú Ayer y otros dicen que era la representación negativa de Osvalú Ayer en la tierra. Otros dicen que se llamó Agroñica. Otros dicen que se llamó Asojuano, porque en realidad Samponá, Chacuatá, no es Osvalú Ayer, San Lázaro. Chacuatá, en realidad se dice Samponá, maíto un golo, Chacuatá. En realidad es maíto un golo, Samponá, maíto. Pero bueno, somos afrocubanos, decimos Chacuatá y siempre vamos a decir Chacuatá. Y a mí me gusta decir más Chacuatá que Samponá. Pero bueno, para efectos literarios y para efectos de aprendizaje, siempre es bueno saber la diferencia de las naranjas dulces y las naranjas agrias. Ya, lo que tú de las toronjas. Ya después, si tú quieres comer toronja o naranja agria, pero por lo menos aquí en la escuela sí se da la versión completa correcta. Ya el término que quiera utilizar el estudiante, bueno, ya eso es decisión propia. Y entonces se cuenta Samponá, ¿no? Empezó a regar la espiritualidad de Samponá, que es la espiritualidad de la enfermedad de la viruela. Y entonces ahí el pueblo le cogió tanta voluntad a Osvalú Ayer,
que dijo, porque cada orisha en el tiempo de antes tenía un signo, un orden que era la representación de ese orisha. Y a partir de ese día más nunca nadie quiso ver la representación de Obalu ahí en la tierra, que era Etanla. ¿Y por qué Metanla? Bueno, porque Obalu ahí tiene 3 espíritus que los acompañan. Entre los espíritus de la enfermedad, los espíritus de los animales y los espíritus de varios elementos de la naturaleza, entre el fango, entre ciertas matas, Obalu ahí tiene 3 espiritualidades que los acompañan. Por eso es que en tierra de Benin se le adjudicó el Odu Metanla. Se le adjudicó el Odu Metanla. También otra versión histórica, de acuerdo al libro de People of the Ewe Phone de la Dr. Chris Johnson, dice la doctora Chris Johnson que en el libro de Ewe Phone, en la página 125, en el primer párrafo dice que se cree que hay datos históricos que, o sea, en el museo principal, el Museo Nacional de Benin, hay una mano de caracoles, de 13 caracoles, que eran los que utilizaban los clipozón o los azón. Hay diferentes nombres para denominar a los sacerdotes del culto de Obalu Aye. Uno de esos nombres era los azón. Ellos tiraban 13 caracoles. Lo que esos 13 odus, esos 13 caracoles hablaban de una forma completamente diferente. No lo puedes ver como que si hablaban desde Ocana a Metanla, porque eran 13 nombres completamente diferentes a lo que nosotros conocemos ahora como Ocana, Iyoko, Gundá. Conceptos parecidos, pero nombres muy diferentes, con historias muy diferentes, refranes muy diferentes y todo muy diferente. Donde los refranes y los consejos de Ofun en realidad son de Iroso, y los de Oche son 2 varas, y los 2 varas son 2 di, y así sucesivamente. Un ejemplo hipotético nada más, ¿no? Entonces, todas estas versiones. Sabemos que en la tierra de Yoruba, sabemos que en Benin, los Iyal Orisha y los Babal Orisha, hay 2 tipos de lanzamiento de caracol. Los que son padres de santos y los que son madres de santos, los que se dedican a parir santos, ellos tiran 2 manos de caracol a la misma vez, una con la derecha y otra con la izquierda. Aclobí como bata, pum. Aclobí como bata, sonse, cocolofafa, fombo, euefon fa b, pum. Y tiran el caracol. 2 manos a la misma vez. Los que tiran una sola vez el caracol y sacan Odu simple son aquellos oloriza, ¿ok? Pero que no se dedican a parir santos. No son Iyal Orisha, no son madres de santos. Es como que ahora Pedro, aquí en la clase, Pedro Zamora, se haga Batalá y él se dedique a estudiar el caracol, pero ser Abuelo Orisa. O sea, la diferencia de Abore en tierras yoruba. Abore Orisa es la jerarquía mayor en el cuarto de santo. Abore, que en Cuba se le llama Oba Oriate. La gente dice, muchos hablados dicen, no, en Nigeria no existe los Oba Oriate. No, en Nigeria sí existe la posición de los Oba Oriate. Lo único que en Nigeria tiene otro nombre. En Nigeria no se llama Oba Oriate, se llama Abore Orisha. Así como igual en Nigeria no existe el aquello de que tú te haces fa y tú eres babalao. Eso no existe en Nigeria. Al igual que en Nigeria no existe el cuanaldo, el cuchillo de babalao. Eso no existe en Nigeria. Al igual que en Nigeria no existe la mano de orula. Al igual que en Nigeria no existe el paraldo. O por lo menos de la manera, en el concepto en que lo ponen en Cuba. Al igual que en Nigeria no existen el 80% de las cosas que se hacen IFA en Cuba. Pero dice que el sol tiene luz y tiene manchas. Entonces no ven las manchas de la cola del perro y quieren ver las manchas de la cola del gato. Porque ese es el único defecto que le sacan a la 8. Fuera de ahí la 8 no tiene más defecto. Porque casi
la OCHA, la mayoría de las cosas que se mantienen en la OCHA en Cuba fueron muy poquitas las cosas que cambiaron. Bueno, nosotros entregamos collares, entregamos guerreros, y 2 o 3 detallitos más ahí. Fuera de eso, casi todo es... y que en Nigeria el yaboraje son 7 días. Y con nosotros es 1 año y 7 días. Allá te vistes de blanco 7 días, aquí es 1 año y 7 días. Aquí es 1 año y 7 días por motivos y razones que pusieron los ancestros que vienen de las mismas historias que están en los Oyun de Erindilogun, del Caracol, Yorubá. O sea, por mismas deducciones incompletas, por mismas deducciones de historias del Caracol en tierra de Yoruba. Y ceremonias que a los ancestros que llegaron en Cuba, ancestros Yoruba, porque los que llegaron a Cuba no fueron ancestros venezolanos, ni fueron ancestros peruanos, ni ancestros checoslovaquios, ni ancestros gringos, ni nicaragüenses. Los que llegaron a Cuba fueron ancestros Yorubá. ¿Estamos claros en eso, no? Bueno, los ancestros Yorubá fueron los que pusieron la ley de yaboraje por 1 año y 7 días. Por las mismas historias que estaban dentro del corpus literario ancestral y profundo Yorubá del Caracol, que allá nunca pusieron por restricciones. Recuerden que África Occidental siempre fue un país muy sangriento, siempre fue un lugar muy sangriento. El Congo, África Occidental, allá le cortaban la cabeza a los niños, le cortaban la cabeza a las mujeres, le cortaban la cabeza los musulmanes, le cortaban la cabeza a cualquier persona que veía practicando. Por eso la gente dice, no, es que esto viene de allá, esto viene de allá. No, a ver, esto no es que venga de allá, esto no viene de allá. Porque los yorubás no nacieron en Nigeria. Los yorubás no nacieron en Nigeria. Lo que pasa es que no solamente hay que leer un poquito de historia para saber esto, no hay que ser Albert Einstein ni nada de eso. Es la etnia, las personas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que bueno, regresando al punto de Balú ahí. El caso es, para no darle tanta vuelta al asunto, el caso es de que todo el mundo se quejó, todo el pueblo se quejó. Y ya cuando fueron al Pío Batalá, el pueblo, todo el mundo le cogieron tanta mala voluntad a Balú ahí que dijeron, mientras que el mundo sea mundo en esta tierra, cuando salga el 13, está en la. O sea, el 3 engrandecido. Esa no es la traducción, llevándolo al corpus, en el sentido que se le tiene que dar en el Dilogún, en un sentido metafórico, porque hay 2 tipos de traducciones que se dan a las palabras, ya sea en cualquier dialecto africano, en casi todos los dialectos africanos, existen 2 tipos de traducciones que se le dan a una palabra: la traducción mitológica representativa y la traducción literal. Eta en la significa grande, ¿ves? Como Oricha en la, el gran Oricha. Okan, 1, Eji, 2. ¿Y cómo se dice el 3? Eta. En la significa algo engrandecido. Etan la es como decir el 3 engrandecido o el 3 en grandes proporciones. Bueno, ya cuando lo vemos, lo llevamos al Caracol, cuando lo llevamos al Caracol, ahí tiene otra traducción. Tiene varias traducciones, de hecho. Varias traducciones, la verdad. Y se dijo que mientras que el mundo sea mundo, cuando apareciera ese Ordu en Estera, iban a tapar el Caracol y no iban a hablar dos Balú allá. ¿Por qué?
Porque en los tiempos de antes cada vez que salía cada ordo, se tenía que hablar de un orisha que lo representara en particular. Cada ordo representa 4 orishas. 3 que se manifiestan, 3 que sentencian y uno neutral. Eso es una ley del caracol que no hemos llegado a ese nivel todavía. Cada orden del caracol representa 4 orishas. 3 que son los que lo sentencian y uno que es neutral. Entonces, Obaluay es un orisha, una divinidad que verdaderamente está muy... El 99% de la conversación de Obaluay tiene que ver con San Lázaro. Bueno, ya un 1% tiene que ver con las demás divinidades. ¿Cuáles son los otros orishas que hablan en Metanlá? Habla Ochun, habla Obatalá, habla Echu, habla Egun. Bien. Entonces y se tapaba el caracol, no con la ceremonia que se hace hoy en día, ni se manda a nadie a pifar, ni ninguna de esas locuras que los cubanos inventaron allá, no, no, los cubanos no. La fiebre de Ifá en Cuba. Los cubanos son muchos. Yo conozco muchos bases viejos y he escuchado muchas historias de viejas caracoleras que nunca mandaron a nadie. Lamberto nunca mandó a nadie para Ifá con Metanlá. Octavio tampoco. Maximiliano Daz, mucho menos. Vaya mí. Polo Chagüey tenía un ahijado que se llamaba Papito Alzuma. El Winco Lardé. Tenía 8 batalá, tenía 8 meses en batalá. Parió más de 65 santos. Y Papito Winco Lardé tenía Metanlá 8 en el Leguá y 8 meses en batalá. Y nunca lo mandó. Papito Winco Lardé se murió sin mano rula. Sin mano rula. Entonces, muchas cosas. Muchas cosas que aquí la desinformación es el pretexto de la excusa, el desconocimiento por la falta de estudio, por la hueva, por la vagancia, ¿no? Entonces, se convirtió en un ewo, porque con lo que se tapaba, con lo que se tapa, el Dilogún, una tribu que se llama Abomana en Dahomey, que lanza el odum compuesto. La práctica de que el caracol se hable con odum compuesto, que es la más pura y antigua del caracol, viene del Benin. No viene de Nigeria. De Nigeria vienen los aroko, los mensajes secretos. Y que de estos mensajes secretos cogieron la práctica de los del Benin, que tiraban el caracol 2 veces a la vez. Bueno, ya después llegó Ifá y ustedes se saben el resto de la historia. Ustedes saben qué es lo que sucede cuando uno mezcla leche con café. Que a pesar de que el café sea el que le dé el sabor, porque sea, a pesar de que el café sea lo que le dé sabor, y es la menos cantidad que se le echa a la leche con café. La leche con café, lo que le da el sabor a la leche con café, el café, no la leche. Pero como la leche es mucha, que tú pones en un vaso, a veces estamos mirando que el sabor viene de la leche y no del café, ¿no? El café es lo que se pone un poquito así.
pero es lo que le da el sabor. Entonces después llegó la etapa de la leche con café, que de eso no viene de Cuba. La mezcla de Ifá con Dilokgun, eso viene de Nigeria. Eso es culpa de allá, no de nosotros. Lo que nosotros perfeccionamos, esa mezcla. Y después le dimos empoderamiento a un oráculo, brindándole una jerarquía ficticia, como digo yo siempre, una jerarquía ficticia sobre el Indilokgun, el caracol, el Dilokgun. Ifá tiene su jerarquía, pero dentro de Ifá, no dentro del Dilokgun. Entonces sí, y esta historia conllevó a que lo que les estaba diciendo, que les quiero volver al tema y siempre me voy del tema, de cuando sale Metal Lab, hacen una ceremonia, es como una jícara que ellos tienen los que practican, los que lanzan el caracol en Benin. Es como un oso adentro lo que tiene la jícara, no lo voy a decir aquí ahora, eso más adelante. Y aunque les dé la obra completa o la forma de hacerlo completo, no es algo que ustedes van a hacer, porque eso es algo que no es una práctica de nosotros, eso es una práctica porque ni los yoruba lo hacen, eso lo hacen los italeros en Benin, o sea, los Iyalorichas, los Babalorichas, los Bomesín. Ellos tienen una jícara preparada exclusivamente cuando San Lázaro, cuando Balúa, ¿no?, hace su presencia en Estera. Tapan el caracol en la jícara, le hacen un rezo, le ponen agua encima de la jícara, no al caracol, encima de la jícara. Pum, 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 pum. Y siguen hablando caracol. A mí me ha salido muchas veces Metal Lab en Estera. A mí me han salido todos los signos de Estera, los 17. O sea, contando Opira, que son los 16 caracoles, boca abajo, contándolo como 17. Hay gente que lo cuentan como 0, otros lo cuentan como 17. Bueno, como sea, como lo que lo quieras contar, a mí me han salido las 17 posiciones, porque Ifá tiene 16 posiciones, pero el caracol tiene 17. En Ifá son 16 meis. No puedes encontrarle un número 17 porque tienes que hacer que inventes un signo. Pero en el caracol sí hay 17 posiciones. De Jocana hasta Indilokgun y Opira. A mí me han salido todas. Y todas las posiciones se ha tenido que hablar. Eso no quita que el día de mañana... Hay muchos Odun, desde Ocana hasta Aguilar, Odun compuestos, que aconsejan a una persona ir al pie de Orúmila muchísimo más que Matanlá. No existe liturgia y hay muchos Odun afrocubanamente hablando, porque en tierras yorubas ningún Odun te manda pifá del caracol, ningún Odun del caracol manda pifá. En tierras yoruba, en Cuba no, Raquel, en tierras yoruba ningún Odun manda pifá de caracol y ningún Odun de Ifá manda a nadie al caracol. Ningún Odun de caracol manda a nadie a rayarse. Ningún Odun de Ifá prohíbe a nadie el rayamiento, porque eso no existe allá. Allá las ratas, entre ratas, no se comen su queso. Y no pongo el ejemplo de rata por denigrar, o sea, es un ejemplo metafórico, como decir, allá los para que no vaya a ser que como estoy grabando esta partecita, las ratas, no, es como decir, allá los paracaídas no chocan entre sí, o allá los aviones no chocan entre sí. Eso fue lo que quise decir. Valga el ejemplo. Eso fue algo que fue una mezcla étnica que se creó en Cuba, que ha funcionado muy bien hasta ahora. Yo no me quejo. Pero hablando de un aspecto lucumí, yoruba lucumí, hay muchos Odun de caracol mezclado, como verdaderamente habla el caracol mezclado, que mandan a las personas a acudir a Ifá muchísimo más que cuando sale Metanlá. No existe pataquí, Odun, rezo auténtico que avale que salga
13, 14, 15, 16 y la persona tenga que ir a IFA. Mucho menos hacer IFA. Porque en realidad Metanla prohíbe, le dice a la persona que no se puede dedicar a ningún culto que no sea el que se dedicó Osvalú Aye toda la vida, que fue el coco, y en los últimos tiempos de su vida se dedicó al caracol. De hecho, lo que allá cuando tú en Benin, cuando tú recibes Osvalú Aye, cuando tú recibes a Sojuano, o sea, Osvalú Aye, San Lázaro en Cuba, ¿no? Allá el Itá y Malé es por mediante de el coco. Allá no existe nada de eso de que habla por IFA ni ninguna de esas locuras. Ni allá ni en Nigeria. Esa locura nomás se ha hecho en Cuba. Locuras que a muchos le ha funcionado y locura que se respeta, pero lo que no se puede decir es que Osvalú Aye habla exclusivamente mediante IFA, porque eso es algo ilógico, no tiene lógica ni mitológicamente, ni históricamente, ni cronológicamente, ni en ninguna de las mentes le quieras poner. Y se habla de esto porque cuando se habla de Metanla hay que hablar de Osvalú Aye, que en realidad esto fue en la tierra esa que le dijeron, todo el mundo se puso de acuerdo a que mientras el mundo sea mundo, cada vez que saliera Metanla en esa tierra, no en Cuba, ni en Nigeria, ni en ningún otro lugar, en esa tierra, en el antiguo Abomey, cuando saliera Metanla en esa tierra, no... como no se podía tocar el tema de Osvalú Aye, ese es el problema de Metanla. El problema de Metanla no es hablar de Metanla, es no mencionar la palabra Osvalú Aye. Era el ego, el tabú, por tantas enfermedades y tantos daños que hizo San Lázaro, o sea, Osvalú Aye en esa tierra. Por eso es que se hizo tabú, prohibición, ego, hablar de Metanla en esa tierra. Y bueno, parece que se corrió el chisme, ¿no? Se corrió el comentario, y cuando se corrió el comentario no se habló como se tenía que decir, y cuando todo el mundo llegó a Cuba, esto poco a poco fue proliferando y proliferando y proliferando, y bueno, hasta que se quedó hoy en día de que sale Metanla y tú no puedes hablarlo con el caracol. Pero yo sí le digo, hasta ahora, si el día de mañana la persona quiere recibir mano de obra, esto y lo otro, yo no le digo que no. Yo no le digo que no. Inclusive, usted quiere mandar a su ahijado para que Orúmila le dé un consejo. Después de esa consulta o de citar, tampoco lo veo mal. Lo que sí veo mal es que en medio de plena consulta o pleno y tal, tú le digas a la persona, levántate y ve para casa a tu padrino Babalao, que aquí el caracol no hable. Ahí enseña y demuestra la verdadera incompetencia y la verdadera ignorancia que tiene la persona del conocimiento del caracol.